Alicia la conocen todos los que están acá, pero bueno, Alicia Novik es arquitecta, doctora en historia, urbanista, directora del programa de posgrado de la Universidad de General Sarmiento, profesora consulta. No, eso, no, poné pausa. Ah, no, perdón, ahí. Y bueno, y los va a deleitar con resultados de una investigación que se viene haciendo sobre la costa de Buenos Aires, retomando cosas viejas. Dale. Bueno, muchas gracias a todos, es muy lindo encontrarse con todos. Voy a ir muy rápido y sobre todo, más que hacer el desarrollo, que muchos conocen, pasame un poquito de agua, que muchos conocen, hacer como un par de reflexiones sobre historia urbana, estudios urbanos, que tienen que ver un poco con el motivo del seminario. O sea, un poco la idea era estudiar las transformaciones del territorio costero, el territorio ribereño, en una suerte de siglo XX largo, desde la construcción de Puerto Madero hasta ahora. El índice que les propongo es un poco ver perspectivas de análisis. Voy a ir después muy rápido por cada uno de esos momentos y voy a terminar con algunos temas que tienen que ver con estos proyectos y las historias. Hoy a la mañana escuchamos distintos objetos de las historias. O sea, nos hablaron de... O sea, Rubén nos habló de una historia social y de los mapas sociales, de este objeto, de cómo se relaciona la sociedad con el territorio. Sergio puso el foco en la importancia de las infraestructuras. Silvia habló más bien de un proceso, pensando en las escalas y en las dimensiones, de ese proceso de transformación política y territorial. Yo quería contarles un poco el interés que pueden tener los proyectos en la construcción de la historia, ¿no? Entonces, de algún modo, primer tema es cómo se estudian estos temas, las diferencias entre qué puede aportar la historia a los estudios urbanos y al revés, qué pueden aportar los estudios urbanos a las historias. Las historias urbanas, todos nos quejamos que no hay muchos estudiantes ahora que quieran hacer historia, y en realidad, como decíamos con Graciela en un artículo reciente, la mayor parte de las historias son como la usan los estudios urbanos para historizar su objeto, y de algún modo creemos que las historias urbanas, a los estudios urbanos, le pueden aportar historicidad, o sea, la importancia de recuperar la dimensión temporal sin anacronismo, porque muchas veces los estudios urbanos son anacrónicos, y la reflexividad. O sea, hoy escuchamos las fuentes, los procesos, las referencias, identificar lo que estuvo y lo que está en juego. O sea, hay todo un aporte de las historias urbanas sobre... Y además no creo que sean en colisión. Creo que la complejidad inhibe la simplificación y necesitamos complementar. ¿Y qué le pueden aportar a los estudios urbanos? Los temas de agenda. Y desde dónde hacemos las preguntas retrospectivas, porque desde los anales siempre sabemos que las preguntas las hacemos desde hoy. Y no nos permiten saber qué hay que hacer, ni qué se va a hacer, todo eso no nos permiten saber, pero sí una distancia crítica respecto del debate. Entonces, en ese sentido, nos parecía que historizar muchos de los temas que se ven en los estudios urbanos puede ser de utilidad, ¿no? O sea, este trabajo en parte venía de antes, era un trabajo más de historia urbana, si quieren, pero también tiene que ver con un tema de agenda, o sea, con que empezaron a hacerse una cantidad de nuevos proyectos para la costa y hubo encuentros académicos, hubo manifestaciones, hubo organizaciones. Entonces todo lo que nosotros teníamos, que era más viejo, que era de esta historia urbana, que eran temas de tesis que discutíamos con Graciela, con distintos foros, ahora lo actualizamos un poco
con 2 series de textos, ¿no? O sea, estas costas, estos nuevos waterfront, plantean preguntas retrospectivas, o sea, entonces, bueno, ¿cómo era antes los frentes costeros? O sea, ¿cómo relacionar el landscape social y natural? Y tuvo un montón de debates sobre proyectos urbanos que mostraban cosas que pueden aportar, de algún modo, a los estudios culturales. O sea, ¿qué pueden decir los proyectos sobre la transformación del territorio? O sea, un poco lo que veían hoy, lo que mostraba hoy Conchi con los planos, formas de pensar la ciudad, la sociedad, el sitio, informaciones acerca de quiénes, desde dónde, cómo proponen transformar, circulación. Los proyectos tienen temporalidades, el tiempo de la formulación, que tiene que ver con modelos, con debates, con ideas sobre la ciudad, el momento de la intervención, que hay una decisión política, consensos, condiciones de posibilidad, y además aparecen los tiempos largos de la ciudad que los proyectos se formulan y se reformulan, ¿no? Entonces aparecen estos tiempos. ¿Cómo estudiarlos? Creo que hay como 2 entradas. Una es más los estudios de caso que dicen desde la formulación a la materialización, y ahí hay historias muy largas, y los sucesivos sobre el mismo sitio. El supuesto sería que residuos de utopía, fragmentos de modelos, restos de decisiones políticas, de lógicas económicas, de idea técnica, dejan sus huellas sobre el territorio. Voy muy rápido con el Frente del Progreso, que es el primero, que es un río que construye territorio, y esto de los colorcitos son las distintas tierras ganadas al río a la vez, a lo largo de las historias, que va a haber 2 momentos claves, que son el Puerto Madero y el Puerto Nuevo, y en esta foto, en este dibujo de Dulán de principio de siglo, bien, Lucas, está la animación, gracias a Lucas, se ve muy claro lo que es el Frente del Progreso, ¿no? El puerto, o sea, las instalaciones, las usinas, y todo lo que va a ser después, ahí lo ven a la derecha, el frente de lo que era el Parque 3 de Febrero, que van a ser las futuras costaneras. Entonces, hubo proyectos de residencialización que no prosperaron, hubo proyectos de parquización, hubo balnearios consensuados por todos los partidos políticos, en el sentido que eran higiénicos, eran integración social, o sea, había una cantidad de valores asociados con los espacios verdes y libres, y van a estar un poco sistematizados en los años, voy rapidísimo. Y acá tienen un mapa donde ven lo que es el Puerto Nuevo y las 2 costaneras, que se sistematizan en el sistema de parques metropolitanos de Forestier en los años 20, y que son todos objetos proyectuales. O sea, cada uno de los sectores va a ser un objeto proyectual. Estas son las costaneras, y este es, bueno, todo lo que se abre con la circulación de modelos. Este es Forestier, que ha hecho el Parque María Luisa, que viene acá y hace la costanera, y después va a Cuba y hace el malecón. O sea, toda esta circulación de modelos. Y esto me pareció que era un hallazgo así muy reciente, que estas infraestructuras también eran espacios recreativos. Este es el proyecto del aeroparque, se llamaba aeroparque, porque el señor que lo diseña en los 30 viaja por Estados Unidos, y eran actividades vinculadas a los parques, así como los puertos también eran lugar de paseos. Se iba a saludar cuando la gente se iba, venía, o sea, estaban integrados en esos lugares. Y fíjense las imágenes estas de estos lugares que vinculaban estas actividades a las actividades recreativas. Bueno, va a haber una cantidad de proyectos superpuestas, y en realidad lo que vamos a ver es que primero teníamos los paisajes de progreso, pero en los inicios del siglo XX el río como paisaje va a ser pieza de un sistema de parques. Primero balneario, puerto, aeroparque como parte de esos paseos, ¿no? Vamos a tener un segundo momento que es la ciudad nueva, o sea, estas ideas
de Corbusier y de los planes de pensar en autopistas y temas, y los balnearios, que a la sombra de esas cosas que no se hacen, esta ocupación, si quieren, de la población. La ciudad de los negocios, que nosotros discutimos con estas perspectivas de los proyectos urbanos, de la globalización, porque decimos, tenemos que entenderlos en cada uno de los sitios. En los años 80 cambian los paradigmas de la confianza en los grandes planes, pasamos a esto. Este es un proyecto de 20 ideas para Buenos Aires que se hace junto con el Ayuntamiento de Madrid, que la idea es proyectos urbanos. Esta es la idea de Puerto Madero, que en realidad todavía tiene ideas de proyecto urbano, o sea, reactivar y ampliar el centro, patrimonio, fuelle verde, los parques, o sea, rescatar algunos de los temas. Pero lo que vamos a ver en la última etapa es la ciudad de los negocios un poco más brutal, con esta idea de recuperar de vender tierras públicas, residencializar la costa y legitimarlos por concursos para cada uno de los sectores, ¿no? O sea que tenemos una historia larga. Esto es uno de los proyectos más recientes que siempre presentamos para impresionar al público, que es una nueva ciudad que va a estar sobre el río, no frente al río. Y ¿qué conclusiones, ¿no? Me pidieron que me apure, yo les cuento los highlights del tema y ahora voy a las conclusiones. Digo, bueno, ¿qué estudiamos? ¿Para qué estudiamos estos proyectos, ¿no? Entender los procesos de construcción del territorio desde los proyectos. O sea, son una de las tramas que nos permite entender cómo se piensa y se opera la ciudad, y tiene un objetivo que es más de los estudios urbanos que de la historia, que es promover proyectos mejores que contribuyan a una ciudad menos desigual, y desde la historia diríamos ofrecer elementos para mejores debates. ¿Qué considerar en esa historicidad y reflexividad? Alcances de la lectura del territorio, de las representaciones, las geografías, el rol que le cabe a las imágenes técnicas, hoy vimos las cartografías, las mentales de los habitantes, formas de percepción que iluminan disputas, conflictos, negociaciones y que hacen visibles muchos elementos invisibles. Alternativas proyectuales, porque hay una solidaridad de los proyectos sobre el mismo sitio. Diálogos y conversaciones entre saberes y disciplinas. Hoy hablábamos con Graciela de un artículo que se llama, ¿cómo era? Derribar los muros. Derribar los muros, etcétera, que etcétera. Es de un amigo mexicano. Gerardo Martínez Delgado. Que en realidad lo que muestra es, bueno, cómo esta historia urbana necesita de las distintas disciplinas. Entonces, bueno, diálogos y conversaciones entre saberes y metodologías, pero al mismo tiempo que cada disciplina conserve su especificidad, su matriz, para poder dialogar con los otros. Y multiplicidad de escalas y de enfoques, como decíamos, la complejidad inhibe la simplificación, lo grande y lo pequeño, lo local y lo global en sus interacciones, superar las oposiciones entre estudios de caso y estudios generales, entre estudios urbanos e historias urbanas, o sea, justo, mirá, 2 minutos. Y en realidad, digamos, esta idea sería pensar que el objetivo de estos estudios finalmente es restituir lo que está en juego en la construcción del territorio. Y desde la arquitectura y desde el urbanismo, construir los objetos como ese objeto de estudio puede ser un aporte, digamos. Y estuve... Muchas gracias.